La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy nos acompaña un distinguido abogado, experto en Derecho Constitucional, en Relaciones Internacionales, fue vicepresidente ejecutivo de Finjus, ha sido director de la Escuela Jurídica de la Madre y Maestra, participó, fue de los redactores de la Constitución del 2010, pero con una amplia experiencia en materia monetaria, porque participó en la ley monetaria, en la ley de valores, y ha sido asesor de instituciones financieras. Para nosotros es un honor, Eduardo, tenerte de nuevo. Buenos días. En el programa. Buen día, ¿Cuánto tiempo? Qué placer, Bienvenido. sí, volver de nuevo a mi casa. Y en un buen momento, porque hay muchos temas, Eduardo. Yo vi un Twitter tuyo ayer, donde tú felicitabas a un comunicador por la opinión que él emitió con el caso de la Procuraduría y el caso de Martínez Pozo, que hoy vemos que la Procuraduría aclara, luego de que se produjeran muchísimas voces a lo largo del día que veían en esto una presión contra la libertad de expresión. Sí, yo esta mañana, justo ahora, escuchaba el comentario de ustedes alrededor de este comunicado. La libertad de expresión es lo que en Derecho Constitucional se dice una libertad preferida, es decir, es una libertad que merece una protección especial. Y queda claro que los comunicadores, los ciudadanos tenemos el derecho a criticar las actuaciones de las autoridades, incluso de las autoridades del Ministerio Público, y en este caso eso no puede estar condicionado a que el comunicador responde a algunos intereses o a que recibe paga. Yo creo que ese tipo de imputaciones crean un ambiente coercitivo para el ejercicio de la libertad de expresión, porque si eso es un comunicador de la talla de Martínez Pozo, acreditado, reconocido, imagínese cualquier ciudadano expresando una opinión sobre estas actuaciones. Yo espero que esto, digamos, sea una lección para la sociedad. Durante mucho tiempo ha existido ese pacto diabólico entre el Ministerio Público y la prensa. Un pacto diabólico. Sí, claro. Las filtraciones de los expedientes, o sea, la prensa se entera antes. Entonces ahora cuando... Perdón, Eduardo, cierta prensa y ciertos comunicadores que tienen el privilegio de que les filtran eso. Bueno, pero hay una filtración dirigida que perjudica a los imputados, a los acusados que se presumen inocentes. Entonces cuando se producen disensos de parte de esa prensa, entonces hay una reacción desmesurada por parte de las autoridades, pero que ese es el elemento fundamental. La prensa tiene un código operativo que es el de la noticia, y el código operativo del sistema penal es el de la presunción de inocencia. Llega un momento que pueden coincidir, pero otras veces están en contradicción. Por eso es que hay que, de algún modo, hay que sancionar estas filtraciones que se producen de las acusaciones a los medios, porque eso definitivamente produce lo que en doctrina se llama un juicio paralelo, una condena anticipada en los medios de comunicación que entorpece totalmente el proceso, porque ya los juzgadores, que son lectores de periódicos, que son usuarios de los medios de comunicación, pues ya van prejuzgados en los casos. Y eso es lo que realmente preocupa. Es una corrosión total del sistema de justicia penal. Eduardo, por otro lado, hemos estado hablando, y tú no has sido indiferente, del tema de la reforma constitucional. Y en uno de tus artículos tú terminabas, y ahí comienza mi pregunta, de que de buenas intenciones está trillado el camino al infierno. En razón de que a veces se busca una cosa, en el caso del deseo que ha expresado el presidente Luis Abinader desde el 2020 de una reforma constitucional para el tema de la reelección. Y tú tienes muchos argumentos diciendo que eso no procede, aún la intención sea buena, porque pudiera ser hasta regresivo y volver a la constitución que teníamos en el 66. Pero parece que, pero también tú dices que con esa mayoría que tiene el gobierno, que iba a tener, lo dijiste antes, incluso de las elecciones, que iba a tener el gobierno del PRM, de diputados y de senadores, que habría que tener cuidado porque una mayoría aplastante, y que pudiera hacerlo aún no haya un consenso de fuera. Entonces, tanto que se ha opinado, ¿qué podemos concluir al día de hoy al respecto? Bueno, el presidente ha sido muy claro desde hace 4 años
desde el inicio de su primer mandato, en el sentido de que él procuraba una reforma constitucional dirigida, por un lado, a blindar la Constitución de reformas, evitar la perpetuación en el poder a través de la manipulación del mandato presidencial, y una reforma para el Ministerio Público. En cuanto a lo primero, siempre he sido de la opinión, y la sostengo, que no veo la necesidad de la reforma porque tenemos un modelo que es que se permite una sola reelección, es decir, son solo 2 mandatos y nunca más. Ese es el modelo que se consagró en la Constitución de 2002 y que regresó en la Constitución de 2015. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿por qué es necesario modificar ese modelo? Pero no se podría intentar, como lo intentó Danilo Medina, no lo logró, pero intentó modificarlo para un tercer periodo. Pero no se modificó. No se modificó, esto ha funcionado perfectamente, no hay que volver a modificar. Eduardo, pero cuando el presidente habla de poner más candados, ¿a qué realmente legalmente se refiere? Mira, eso es una cosa, pero estamos hablando de una reforma que nosotros no tenemos una propuesta, estamos hablando de un propósito. Ya. Pero digamos, como uno es cerrajero, nos hablan de candados. Todo candado tiene llave. Sí, nos hablan de candados y de blindaje. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, decir, si se va a reformar el modelo, la fórmula del mandato presidencial y la reelección, se requiere una mayoría más agravada para hacer eso. Pero ¿qué pasa? Si se modifica el procedimiento de reforma, una vez se modifique, hay que ir a un referéndum, porque la Constitución dice que ciertas reformas, como lo es cambiar los procedimientos de reforma, tienen que ir a referéndum. Entonces hay que tener la ley primero de referéndum. Bueno, sí. O en el camino. Se puede hacer las dos cosas. En el camino, pero el cirujano va a estar operando a corazón abierto de la Asamblea Revisora. Entonces ellos mismos no pueden desdoblarse para sacar la ley. O sea, es complejo. O sea, tú vas a inducir un coma al cuerpo político electoral, le va a meter 11 reformas más, seguridad social, laboral, fiscal, y va a reformar la Constitución. O sea, para mí el sentido común me dice que con tantas reformas, someter a un estrés al cuerpo político electoral es fuerte, pero bien. Entonces, eso nos obligaría a ir a un referéndum a posteriori para que entre en vigor. Pero digamos que no se quiere hacer eso para no tener que hacer referéndum. Entonces van a modificar el 124, que es el de la fórmula. ¿Para qué? ¿Qué le van a poner? ¿Cuál es el 124 de la fórmula? El que establece que son 2 mandatos y nunca más. ¿Qué se puede hacer para blindar ahí, en el 124? Más de lo que está ahora. ¿Qué vamos a ponerle? Para modificar eso hay que llamar a un referéndum. No, eso no. Para eso no hay que llamar a referéndum. Pero eso te resetea la Constitución. Prendiste la computadora otra vez. Y entonces el presidente Abinader puede llegar 2 mandatos más, porque se comienza a contar desde ahora. Y habilita a Danilo Medina. A todo el mundo, hasta Pedro Santana. A todo el mundo. Entonces, esas son cosas, yo sé que son desagradables que uno las diga. Hay gente que le molesta, pero hay que decirlas. No veo la necesidad en cuanto se refiere a esto del famoso blindaje y demás. Porque si se le pone la mano, Eduardo, tú lo que quieres decir es que se comenzaría a contar a partir del momento en que se haga esa aprobación. Yo entiendo que no, pero la mayoría de la doctrina y cierta jurisprudencia entiende que comienza un conteo de nuevo. Por la supuesta que no se puede aplicar retroactivamente la Constitución, pero eso es falso, lo que no se aplica retroactivamente es la ley. Pero ese es el sentido común. La mayoría de la gente entiende que se comienza a contar de nuevo. Entonces eso es lo que reabre. En realidad tú blindando la Constitución lo que la estás desblindando. Porque tú que quieres evitar el reeleccionismo, lo que está fomentándolo de algún modo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces el presidente Abinader queda habilitado para 2 periodos más. Ahora no puede. Ahora, él dice que él no se va a reelegir, pero es que él no puede reelegirse. Es diferente, no es que él no quiere, él no puede. Él no puede, la Constitución se lo prohíbe. Una reforma sí podría rehabilitarlo. Eduardo, lo que se plantea de que cuando la Asamblea Constituyente está reunida, tiene que limitarse estrictamente a los puntos que señala la ley de revisión. Pero yo he escuchado otros expertos que dicen que no, que la Asamblea es soberana y puede modificar lo que sea ahí. Yo creo que la Asamblea Revisora es un poder constituido que está sometido a la Constitución.
Y la Constitución establece que para reformar la misma se requiere una ley que declara la necesidad de la reforma y que dice cuál es el objeto de la reforma. Por lo tanto, esa asamblea revisora está vinculada a el objeto de la reforma exclusivamente. No puede salirse de ese marco que le da la ley que declara la necesidad de la reforma. Sin embargo, la mayoría de la doctrina dominicana considera que la asamblea revisora es totalmente soberana y puede reformar cualquier parte de la Constitución. Yo estoy en desacuerdo, pero es una minoría. Yo soy uno. La mayoría de los juristas entienden que la Asamblea es soberana y que tiene un poder casi absoluto para tratar cualquier tema que no sea únicamente lo que está en la ley que declara la necesidad de la reforma. Por eso es que de algún modo se requiere, digamos, un cierto consenso para no salirse de ese marco. Eduardo. En este caso, la gran ventaja que tiene el presidente Abinader es que tiene esa supermayoría que tú señalabas, Jacqueline. Sí, pero mira, me dice un prestigioso abogado que está viendo el programa, dice, a lo que dice el doctor Jorge Prats, dice, basta poner un artículo transitorio que diga que el actual presidente que promovió el cambio no puede ir a la reelección. Yo entiendo que no se necesita el transitorio porque se supone que la Constitución ya le aplicó esta que está vigente. Pero como no se creen eso, es que tienen que poner transitorio, como existe el de Danilo Medina. Pero eso no sería necesario, porque ese es el tema del blindaje. Que yo digo, ¿pero para qué? Porque ese no es un tema que está abierto a discusión. Principalmente el presidente Abinader ha estado claro desde el principio que no va a ir a la reelección. ¿Cuál es el peligro? Eduardo, y la parte, porque son dos partes, la otra de fortalecer la autonomía e independencia del Ministerio Público. Mira, el propio presidente Abinader ha dicho que este Ministerio Público es independiente. Él lo ha señalado en numerosas intervenciones. ¿Tú crees que es independiente? Yo entiendo que sí. Y creo mucho que se debe a quién es el Procurador General de la República, en este caso Miriam Germán, una jurista de una independencia y una trayectoria y una honestidad e integridad moral y profesional incuestionada, incuestionable. Yo pienso que se puede fortalecer la independencia desde su propio estatuto, la independencia de los fiscales. Yo creo que a la independencia de la boca para afuera hay que ponerle presupuesto. Yo entiendo que hay que aumentar el presupuesto del Ministerio Público para poder abordar estas investigaciones en estos procesos complejos de corrupción, crimen. Que se cumpla la ley en ese sentido. Crimen transnacional, que se cumpla la ley, que se cumpla el mínimo. Yo creo que ha habido un decrecimiento de las asignaciones presupuestarias al Ministerio Público. Yo pienso mucho en eso. Yo tampoco creo en un Ministerio Público autista, autárquico. ¿Qué es eso así? Que no conversa con nadie, es totalmente una isla. Robinson Crusoe en su isla no tiene interacción con los demás poderes. No estoy en contra. Yo creo que el presidente debe tener la potestad de dirigir la política criminal del Estado a través de la designación del titular de la Procuraduría y con la idoneidad que se requiere. Por ley se le puede fijar un mandato fijo para que no pueda ser removido. Eso yo creo que sería positivo. Más de 4 años. Como lo hace la ley monetaria. No, por ejemplo, el gobernador está por 2 años y por 2 años no lo pueden quitar, lo pueden poner 3, 4 años, como el presidente de Indotel. Eso es perfectamente posible a nivel legislativo. Y eso puede ser por ley. Todo eso puede ser por ley. El presupuesto basta una acción ejecutiva y por ley se puede fortalecer aún más la carrera y el estatuto del Ministerio Público. Porque aquí la independencia no es solamente la independencia del procurador, es la independencia de los fiscales en los casos que llevan a cabo. Y la gente siempre piensa en las cuestiones de corrupción, en los grandes crímenes, pero al ciudadano de a pie lo que le preocupa es el fiscal en los casos de agresiones contra las mujeres, en los casos de homicidios, en los pequeños casos cotidianos del día a día. Ahí es que al ciudadano le preocupa la independencia de los fiscales. Porque estamos hablando de los fiscales en cada municipio, en cada distrito judicial. Y eso yo creo que hay que fortalecer y hay que apostar más a la carrera del Ministerio Público. Y eso se puede hacer a nivel legislativo sin necesidad de modificar nuestra carta sustantiva. Con tu permiso, Eduardo, magnífica esta primera parte, pero nos quedan muchos temas de interés. Volvemos en unos minutos con el doctor Eduardo Jorge Prats. El licenciado Eduardo Jorge Prats, prestigioso abogado constitucionalista, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Eduardo, una de las cosas que se ha hablado es la creación de un Ministerio de Justicia.
que asuma algunas funciones que tiene la Procuraduría General de la República actualmente, como la administración carcelaria. ¿Tú estás de acuerdo con la creación de ese ministerio? Totalmente. Yo pienso que eso también se puede hacer por ley. Ese ministerio. Por ley. Claro, no, es que no requiere, la creación de un ministerio no requiere una reforma constitucional. Incluso creo que hay un proyecto para la creación de este ministerio, para dejar exclusivamente al Ministerio Público a cargo de la acusación penal. Incluso algunos juristas señalan que el diseño de la política criminal podría dejarse en manos de ese Ministerio Público, de ese Ministerio de Justicia, y que el Ministerio Público solamente se ocupe de la investigación y persecución penal. Eso puede ser un modelo, aunque en ese último punto, si se va a deslindar, si se va a quitar esa competencia del diseño de la política criminal, me parece que en ese caso sí habría que reformar la Constitución, pero estoy hablando a vuelo de pájaro porque tendría que consultar ahí. Pero eso no es más burocracia, más empleados, más... Bueno, yo he visto a los economistas con unas propuestas de reducción de ministerios, hay que se quieren llevar al Ministerio de las Mujeres, de todos los ministerios. Yo no creo en eso. Yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos una situación en la República Dominicana muy fuerte, y es la discriminación de la mujer, la desigualdad de la mujer y la violencia contra la mujer. Entonces, eso hay que visibilizarlo, y la única manera es a través de un ministerio de la mujer. Ha causado aquí mucho revuelo todo el tema de la política de género, pero es que la Constitución exige una igualdad de género. Eso se estableció en el año 2010. Eso no tiene nada que ver con toda esa locura de la ideología de género, no tiene nada que ver con eso. Entonces yo creo que los ministerios de algún modo visibilizan cuando eso se resuelva, cuando la mujer alcance esa plena integración y pleno derecho, bueno, ya podría pensarse en eliminar ese ministerio, pero yo pienso que no. Yo pienso que hay otras maneras de racionalizar el gasto público, como lo es, por ejemplo, racionalizar el gasto en publicidad gubernamental. Estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con un trabajo que hizo recientemente Andy Juárez. Pienso que el sueldo de los funcionarios públicos está por el suelo. Es totalmente lo contrario de lo que la gente piensa. Él decía algo muy importante. Un ministro en la época de Trujillo ganaba $3,000, que serían $38,000 mensuales hoy. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México ganan $50,000 al mes. Entonces, sí. Pues claro. Entonces, al día de hoy, $50,000 son de los... Y bueno, por eso eso le permite una total independencia de criterio. Entonces, son cosas que deben pensarse. Pero mi preocupación es que vamos a abordar un conjunto de reformas importantes como la seguridad social, como la reforma fiscal, como la reforma del Código de Trabajo, que requieren realmente un gran consenso. Y vamos a estar muy ocupados en los próximos meses para tratar de adelantar estas reformas. Justamente como tú eres un experto en legislación económica, te quiero meter en la reforma fiscal. ¿Qué opinión tú tienes? Mira, porque hay quien dice que primero hay que entrarle al gasto y entonces después pensar en una reforma fiscal, que hay muchas exenciones, que hay mucha evasión, etcétera. Mira, yo pienso primero que hay que racionalizar el gasto. O sea, se habla de reducción, yo digo reorientación del gasto, del gasto público. Y creo que hay que reorientarlo porque hay unas prioridades de carácter social que deben ser cumplidas. En segundo lugar, en cuanto a lo que es la reforma fiscal per se, yo pienso que toda reforma debe conducir a facilitar la tributación. A veces la existencia de tantos regímenes especiales facilita la evasión. Entonces también hay que trabajar todo el tema del fortalecimiento de la administración tributaria, que se ha hecho mucho en este sentido. En tercer lugar, yo creo mucho en que la reforma debe fomentar la productividad, debe fomentar el ahorro, debe realmente premiar la competitividad y no debe recaer en los más débiles. Fíjense, por ejemplo, que ahora mismo todos los asalariados tributan sobre la base de una retención que se le hace automáticamente. Entonces hay que buscar esquemas que permitan, por ejemplo, establecer tributación sobre renta bruta,
que eso de algún modo te exonera ya de tener que tener todo un entramado de auditores para presentar declaraciones, facilita el tributo. Pero esto realmente debe ser bien sopesado. Yo pienso que el país hoy es más fuerte fiscalmente, hay grandes retos, hay una deuda pública que es importante. Los economistas discuten mucho de si ya hemos pasado el límite de lo que debe ser la relación entre el PIB y ese endeudamiento, también sobre el costo de ese financiamiento. Yo creo que eso debe pensarse, pero sobre todo yo creo que hay que fortalecer la capacidad del Estado para la inversión pública. ¿En qué sentido? Yo creo que ha habido un decrecimiento de la inversión pública y debe haber un aumento, porque esa inversión es muy necesaria para construir las presas que no hacen falta, ya no tanto para producción de energía eléctrica, sino porque el agua es hoy un recurso escaso, para la creación de los sistemas de alcantarillado y sistemas sanitarios. Entonces, el Estado tiene que tener recursos para invertir en aquellos sectores que no son atractivos para el sector privado, y debe estar abierto a la colaboración privada en aquellos proyectos donde sea atractivo atraer inversión extranjera y nacional. Entonces, son muchos frentes que tiene esta reforma de la hacienda pública: el frente del gasto, el frente del ingreso y el frente de la inversión pública, que hoy realmente es menor en términos absolutos y relativos de lo que fue en el pasado. Bueno, es una tarea que pareciera ciclópea, no imposible. Eduardo, pero volviendo al tema constitucional, que se tiene como referente de que los países estables no cambian habitualmente sus constituciones, donde existe estabilidad institucional y donde hay garantías. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos llegado, igual que otros países quizás del área, a esa madurez de no cambiar tanto la Constitución? Mira, y si cambiarla es malo, ¿y por qué en otros países? Porque siempre los códigos y eso son perfectibles. Sin embargo, ¿por qué en otros países funcionan y no se cambian? ¿Y por qué aquí constantemente tenemos que estar cambiando? Mira, ese es un gran mito y una gran mentira, de que la República Dominicana es inestable constitucionalmente y que somos el país que más ha modificado la Constitución. Te explico. Nosotros hemos tenido unas 39 reformas, cambios de Constitución, pero la Constitución de 1966, que es la que nos rige, ha sido modificada solamente en 1994, 2002, 2010 y 2015, 4 veces. La Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, desde el año 1948 al año 1987 se modificó 46 veces. La mexicana, de 1917 a la época, casi 700 veces. 700. Sí, entonces nosotros no tenemos inestabilidad constitucional. De hecho, es un signo de salud que la Constitución se reforme en lugar de violarla. ¿Cuál es el problema que ha tenido la Constitución Dominicana? Que se ha modificado básicamente por el tema del mandato presidencial y la cuestión de la reelección. Porque reformas integrales tuvimos, por ejemplo, la reforma de 2010, que ha creado todo este armazón institucional que hoy tenemos, de órganos extrapoder, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Todo eso fue una reforma integral. Yo creo que si hay que hacer una reforma, yo siempre propongo hacer la paroscopía constitucional, acupuntura. Los ingenieros hablan de apuntalar las bases, pero no hacer una cirugía invasiva, porque hay que dar chance de que se consolide el Tribunal Constitucional, hacer algunas reformas legales. Pero si hay que reformar la Constitución en algún sentido, el sistema debe ser lo suficientemente flexible para que se haga, pero que no se haga tan fácil, pero para eso se exigen mayorías. Yo en ese sentido tengo una posición más crítica. Yo no creo que somos inestables, yo creo que las constituciones tienen que reformarse para adecuarse a la sociedad, pero creo también que hay que dar chance de consolidar hábitos constitucionales, de que podamos no solamente tener constitución, sino vivir en constitución, o sea, hacer realidad los mandatos de la Constitución, que es una cuestión que no depende solo de los gobernantes, sino también de los ciudadanos. Por eso yo soy partidario del voto obligatorio.
que tampoco hay que reformar la Constitución para eso. ¿Y cómo se hace eso? Con una ley que diga que es obligatorio y que hay sanciones. Tú, tú escribiste que como que las sanciones serían como paulatinas. Escalonadas. Escalonadas. Hasta perder los derechos. Si tú no votas... Y que se incluya el ninguno. Y que se incluya el ninguno para que tú expreses tu desencanto, porque Sí. ahora se confunde al vago con el protestante. Exacto. El que no quiere ni levantarse a votar. Y después opina muchísimo. Hay gente que se va de viaje a Miami con toda su familia y no vota. Entonces, yo entiendo que no, que uno tiene deberes. Me dicen, no, pero que eso cambia la naturaleza de un derecho. No, sigue siendo un derecho que se ejerce libre y secretamente y directamente. Pero tú tienes una obligación de votar. Como tú tienes una obligación de contribuir con la seguridad social, tienes una obligación de pagar impuestos. Porque la república no es solamente una república de derechos, es una república también de deberes cívicos que debemos cumplir. Y yo pienso que en la medida, mira, hay dos maneras de que la gente se involucre en la vida política de la nación, no como político, sino como ciudadano. Cobrándole la luz y los impuestos para darle la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo. Porque en la medida en que una persona tiene que contribuir con impuestos, esa persona va a comenzar a exigir más de los políticos. Y los políticos van a tener que ser más responsivos frente a un electorado que ya no es meramente clientela, sino que es una ciudadanía activa y que participa. Por eso, por ejemplo, yo soy partidario del jurado, la participación ciudadana en los procesos. Todo aquel que es capaz de ver una telenovela brasileña o mexicana es capaz de ser miembro de un jurado. Pero eso cambia radicalmente el sistema. Sí, pero eso hay un compromiso. Pero yo prefiero ser juzgado por 12 ciudadanos y no por un juez profesional prejuiciado y amargado. Ay, no. Y el pueblo es muy sabio. El pueblo es muy sabio. Es muy fácil para un juez profesional condenar. Dejar solo los casos de megacorrupción y de narcotráfico fuera del sistema de jurado. Pero todo lo que es la criminalidad común, yo soy partidario de establecer ese sistema. Eduardo, finalmente, tu opinión sobre el tema de la delación premiada. El individuo que dice, mire esto, entrego tantos millones y yo salgo ya libre de esta situación. Mira, la justicia penal ha evolucionado por influjo del modelo angloamericano hacia el modelo del plea bargaining, que son las acusaciones preacordadas, ¿no? Las negociaciones de la pena. Y, por ejemplo, en Estados Unidos solo el 5% de los casos penales van a juicio. Todo se resuelve en esa justicia negocial. Yo pienso que eso pone en cuestionamiento tres elementos fundamentales. En primer lugar, la justicia. Es decir, la justicia se puede volver un negocio. En segundo lugar, el derecho a no declarar contra sí mismo. Hay que rodear de garantías lo que en nuestro código es el llamado criterio de oportunidad. Y en tercer lugar, hay que evitar una mala utilización de este instrumento, porque es lo que se ha criticado, que el Código Procesal Penal permite el criterio de oportunidad siempre y cuando las penas que se perdonen sean por infracciones que sean menos graves que las que se van a perseguir en base a esa delación. Entonces, yo creo que la institución es aceptable siempre y cuando se rodee de esos recaudos constitucionales y procesales. Y yo pienso que cada día hay más conciencia del sentido de esto, pero hemos visto países como en Brasil donde se han anulado. Los procesos contra Lula fueron anulados en gran medida por esas delaciones. Entonces, todo, porque eso contamina totalmente todo el proceso, lo vuelve nulo. Con el agravante de que comenzarlo otra vez sería inconstitucional, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma causa. Por eso es que los procesos penales tienen que hacerse por el librito, para evitar precisamente que en el futuro otros jueces, viendo el asunto más frío, descubran esas inconstitucionalidades que vuelven nulos los mismos, frustrando entonces a la sociedad que siente que no hay persecución de la corrupción o que rige un sistema de impunidad. Eduardo, como siempre, brillante. Gracias. Contigo aprende muchísimo. Placer. Sigan invitando, no me dejes de invitar. No, te vamos a seguir invitando con mucho gusto. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.